Hola, buenos días. Mi nombre es Ezequiel Vives de la empresa SD Trend y el día de hoy vamos a estar presentando un webinar enfocado a la ciberseguridad en entornos industriales. La idea es un poco introducirnos en qué es lo que hace de los entornos industriales algo tan difícil de securizar por sus diferencias respecto a tanto las prioridades como la infraestructura con respecto a las redes informacionales de IT que conocemos regularmente. Ahora bien, primero hay que comprender cómo fue evolucionando la industria, ¿vale? En sus comienzos, la industria tuvo su primera revolución en la que apareció la mecanización, la aparición también del vapor, ¿no? Como un punto importante para potenciar la industria y las posibilidades de producción. Luego llegó la industria 2.0, que comenzó con la producción en masa, la línea de ensamblaje y demás. La industria 3.0 presentó ya cierto aspecto de automatización con la introducción de las computadoras y la electrónica a todo lo que es la producción. Y finalmente, el punto en el que estamos ahora, en la industria 4.0, aparece lo que se conoce como IoT, el Industrial Internet of Things. ¿En qué consiste eso? Bueno, en básicamente industrias inteligentes. ¿Y cómo es que decimos que son inteligentes? Bueno, básicamente hoy en día, dentro de lo que es la tecnología operacional, lo que conocemos como OT, que es la tecnología que se utiliza en la industria, se encuentra en cierto aspecto conectada con la tecnología IT y es mediante esa interconexión que obtiene información que le permite tener conocimiento de la operación y en base a eso tomar decisiones de cierta forma autónoma e inteligente. Ahora bien, ¿en qué consiste la tecnología operacional? Bueno, es básicamente software y hardware que apunta básicamente a detectar o causar cambios en los procesos físicos en una fábrica mediante control y monitoreo de dispositivos físicos que tienen diferente información. Algunos ejemplos pueden ser los PLCs, ¿no? Los controladores lógicos programables o, bueno, redes SCADA. La principal diferencia es que sobre muchos de estos sistemas no se tiene un acceso mediante interfaz de usuario. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día están convergiendo de tal manera que no es raro encontrarse con un entorno de OT en el que haya un equipo que funcione como una especie de nexo o puente entre la red OT, la tecnología operacional, y la red de IT. ¿Qué significa esto? Que muchos de los dispositivos de la red OT que fueron diseñados, pensados para un entorno aislado, están viéndose conectados de una forma para la que no fueron pensados. Y esto trae serias dificultades a la hora de segurizar porque muchos de ellos están diseñados con protocolos en los que el foco no fue la seguridad, porque justamente estaban pensados para un entorno en que no recibieran conexiones y demás. Muchos tienen sistemas propietarios que no son actualizados por los proveedores. Entonces, en muchos de esos casos, dentro de lo que es OT, la seguridad suele ser un poco deficiente porque se utilizan credenciales hardcodeadas o credenciales con poca seguridad que no pueden ser cambiadas. Entonces, bueno, vamos a entender un poco también por qué es tan difícil securizarlo, ¿no? Porque si conocemos cuáles son las fallas, ¿por qué es tan difícil? Principalmente porque, así como en las redes de IT, manejamos a nivel seguridad informática lo que es la CIA, ¿no? La confidencialidad, disponibilidad e integridad, que son el foco y el core de lo que es importante. En los entornos de OT lo importante es únicamente la disponibilidad. Digamos, pase lo que pase, la operación tiene que continuar. Ahora bien, ¿cuáles son algunos riesgos posibles de esta convergencia entre IT y OT? Supongamos que tenemos un entorno, ¿no? En que tenemos nuestra red de IT, nuestra red de OT, y tenemos nuestra propiedad intelectual, ¿no? Los datos importantes sobre cómo se opera, proyectos y demás. Un atacante que tenga acceso de determinada manera a algún equipo en nuestra red de IT, mediante el equipo que actúa como nexo, podría moverse lateralmente a la de OT, ser disruptivo con la operatividad y acceder también a nuestra propiedad intelectual. También, un usuario con desconocimiento ejecuta algún tipo de malware que deja una puerta abierta para un atacante, un usuario en cualquiera de ambos entornos, ¿no? Porque en entornos industriales tampoco es extraño encontrarse con sistemas operativos legacy, que sean Windows XP, por ejemplo, con determinadas aplicaciones de monitoreo, visibilidad. Y a partir de cualquiera de estos dos puntos, un atacante podría también tener acceso a la información crítica. Y por otro lado, también un insider malicioso dentro de la red de OT podría ser disruptivo para la operación, podría moverse lateralmente a la red de IT y podría afectar y exfiltrar también eh, información privada. Ahora,
por qué se podría atacar a una red de OT, o mejor dicho, por qué sería importante o atractivo para un atacante intentar un ataque contra una organización del sector industrial. Por un lado, lo que es la información propietaria, como comentábamos antes, el robo de información relacionada con producción, clientes de la organización o propiedad intelectual. Por otro lado, la disrupción de las operaciones, ¿no? Digamos, en un entorno en que la operación es lo primero, la productividad es lo primero, genera una incapacidad a la hora de producir y por tanto causar pérdidas financieras a la organización, demoras en la producción y demás. Por otro lado, el hacktivismo, ¿no? Las empresas del sector industrial por lo general son grandes, son de alto perfil y grupos de hackers podrían utilizarlo para, bueno, probar un punto tras un ataque efectivo. Y por otro lado, la ganancia monetaria, que un poco va bastante con el primer punto quizás, digamos, con venta de información robada o solicitando rescate. No hay que perder de foco también que, por lo que se ha investigado, muchos de los ataques de amenazas persistentes avanzadas contra sector industrial, en base a lo que se ha investigado, parece que, bueno, por detrás hubo quizás sectores políticos o lo que es espionaje corporativo, ¿no? Entonces también estos ataques son mucho más avanzados a nivel tecnológico y por lo general los atacantes tienen conocimiento de la infraestructura que van a atacar, por eso son ataques mucho mejor coordinados y elaborados. Ahora, ¿cómo podría ser atacado una infraestructura industrial? Por un lado, un malware personalizado, ¿no? Hay malware que incorpora herramientas y técnicas dirigidas a atacar sistemas vulnerables o expuestos en infraestructuras críticas, que de eso vamos a dar un ejemplo muy interesante dentro de poco. La explotación de vulnerabilidades, como comentaba antes, hay muchos dispositivos legacy por lo general en entornos de OT con seguridad que es poca o casi nula porque fueron diseñados y pensados originalmente para entornos aislados. Entonces, esto significa que son equipos que van a estar expuestos a vulnerabilidades conocidas o a limitaciones con respecto a la seguridad que tienen implementar los protocolos que utilizan. Entonces, en esta red de OT el uso masivo de software propietario suele ser muy difícil de parchear, entonces hace que los dispositivos de IoT sean un objetivo particularmente vulnerable. También el comprometer endpoint, ¿no? Como comentábamos antes, al estar interconectada la red de IT y IoT, un atacante que haya accedido a algún equipo de IT y tenga control sobre lo mismo, bueno, puede probar el tiempo que quiera hasta ser detectado un movimiento lateral al entorno de IoT. Acceso a sistemas expuestos. También muchos dispositivos de IoT hoy en día se encuentran por determinados motivos expuestos de cara a Internet. En muchos casos la autenticación es poca o nula. Entonces los cibercriminales podrían abusar de esta visibilidad y obtener cierto control sobre las redes de IoT utilizando malware, backdoors y demás. Y finalmente un caso que se ve un poco menos, pero que sigue siendo posible, es la modificación física de dispositivos. A ver, un ejemplo clásico es que un atacante deje un pincho en un estacionamiento cercano a una fábrica, ¿verdad? Un usuario lo coge, lo ingresa en un equipo, no importa si en IT o en OT, dependiendo de qué también esté diseñado el malware y cuáles sean sus objetivos, bueno, el malware ya va a estar dentro de alguna de las redes y va a depender únicamente de sus capacidades de movimiento lateral y evadir la detección. También un atacante podría modificar físicamente algún dispositivo y tener acceso físico a un área que, bueno, no tenga mucha seguridad y comprometer diferentes dispositivos de IoT, alterando su funcionamiento, insertando herramientas maliciosas portables, ¿no? en algún dispositivo extraíble, o incluso obtener acceso a través de los puertos físicos, ¿no? de estos dispositivos de la industria. Ahora bien, algunos casos reales sobre ataques a infraestructuras industriales. Por un lado, Stuxnet, una pieza de malware bastante conocido, ¿no? Era un gusano que, bueno, se propagaba a través de explotación de vulnerabilidades y estaba específicamente diseñado para atacar entornos industriales, ¿no? Stuxnet contaba con 3 componentes: el gusano propio, que era quien ejecutaba todas las rutinas relacionadas con el ataque; un LNK, que lo que hacía era ejecutar las copias propagadas del componente anterior, ¿no? Del gusano, y un componente de rootkit que lo que hacía era esconder todos los archivos y procesos maliciosos de la amenaza. En los sistemas SCADA, que era a donde estaba apuntado puntualmente, porque con un análisis a bajo nivel de la amenaza, se conoció que buscaba ciertos procesos o rutas de archivos relacionados con redes SCADA. O sea, la persona que estaba detrás de esta pieza de malware claramente conocía muy bien cómo funcionaban estas
infraestructuras. Y bueno, por lo que se pudo analizar, Stuxnet hubiera permitido modificar los eventos que eran enviados a sistemas SCADA. Otro caso conocido, un poquito más reciente, fue Black Energy, que era un troyano orientado en principio a causar denegaciones de servicio, y en el año 2015 apareció una variante que propagaba un malware conocido como Kill Disk, que lo que hacía era eliminar toda la información en discos duros. ¿Vale? Era un falso ransomware, o sea, mostraba un mensaje de que había que pagar, pero en realidad eliminaba toda la información y no utilizaba los discos. El impacto que hubo en 2015 fue grande porque estuvo involucrado en un ataque dirigido a una central energética y diferentes compañías de distribución de energía eléctrica en Ucrania, lo que causó un apagón masivo que duró varias horas. Luego Tritón, también conocido como Trisis, que es una pieza de malware también diseñada para manipular sistemas de seguridad de entornos industriales, cuyos objetivos principalmente parecen ser, bueno, o la de generar disrupciones en la operación o causar accidentes, ¿no? Tengamos en cuenta, como comentamos antes, todos estos ataques son muy dirigidos y han habido casos de Tritón que ha sido detectado en centrales nucleares, ¿no? Entonces, bueno, claramente hay que hacer foco e hincapié en la protección de estos sistemas, si bien es difícil. Y un caso un poquito más reciente, ¿no? Que muestra un poco lo peligroso de esta convergencia entre IT y OT, ¿no? TSMC, una compañía china que se dedica a la fabricación de chips, son quienes desarrollan los chips para Apple, sufrió un ataque de WannaCry que causó que se detuviese la producción. Ahora, ¿qué implica esto? Que un malware que no estaba diseñado inicialmente para entornos industriales fue capaz de propagarse a través de esa interconexión que existe hoy en día y afectar la producción. O sea, no solo debe haber causado desastres a nivel de la red corporativa, sino que también en la red operacional. Que claramente, como decíamos antes, estos malware por lo general también, los malware de los equipos hoy en día se propagan a través de vulnerabilidades, credenciales, ataques de fuerza bruta y demás. Y en estos equipos de OT que es difícil actualizarles para que no sean vulnerables, es difícil encontrar la forma de modificarles credenciales y demás, el impacto que pueden tener es muchísimo más grande que en una red normal, porque también son equipos que quizás no tenemos administración a nivel, bueno, quizás no es un Windows ni nada, entonces no podemos instalar un antivirus, o quizás sí, pero es un Windows Legacy, no podemos instalar un antivirus porque tiene determinadas aplicaciones que a nivel performance no es conveniente meterle un antivirus. Entonces, ¿cómo podemos proteger este tipo de dispositivos? Algunos potenciales ataques que Trend Micro pensó y analizó en un informe sobre lo que son los controladores industriales mediante radiofrecuencia. Son controladores remotos, ¿no? Como los que encontramos en nuestras casas, pero irónicamente, por lo que analizó Trend Micro en comparación, incluso controles remotos para garage, para coches y demás, utilizan cierto tipo de seguridad a la hora de, bueno, enrolar y enviar comandos, mientras que los industriales realmente hacían muy poco foco en la seguridad y era casi nula. Entonces, algunos potenciales ataques, ¿no? Primero, un replay attack. Supongamos que tenemos un radiocontrolador que envía un comando. Bueno, un atacante podría interceptar ese comando, almacenarlo y cuando él quiera repetirlo contra los dispositivos. Algo que tal vez llevaría un poco más de tiempo para un atacante sería la inyección de comandos. ¿Por qué? Pues bueno, quizás el atacante tendría que hacer cierto trabajo de ingeniería reversa para encontrar, bueno, entender cómo funcionan esos comandos, diseñar un comando que le interese ejecutar y nuevamente lanzarlo. Y uno que es aún más interesante, el eStop abuse. El eStop, que es un emergency stop, básicamente, es un comando que incorporan casi todos los controladores remotos industriales, que básicamente, bueno, un freno de emergencia en caso de que haya sucedido algo. Un atacante podría, mediante la ingeniería reversa, encontrar cómo sería la transmisión de un eStop, modificar su transmisor para que se encuentre en un loop constante y causar una denegación de servicio persistente sobre la industria. Ahora bien, ¿de qué formas podemos proteger quizás la interconexión y estos entornos? Bueno, por un lado, contar con alguna tecnología de red, sea un firewall, sea un IDS, sea un IPS, para detectar anomalías de tráfico, tráfico malicioso e incluso tráfico que explote vulnerabilidades. Por el lado de la autenticación también, ¿no? Siempre que se pueda,
que se necesita autenticación, limitar la visibilidad, digamos que no se tenga acceso a todo, sino a lo que se necesita, y en donde sea posible la encripción de la información. Como comentamos antes, un poco el monitoreo de red, ¿no? Contar con alguna tecnología que nos permita saber qué tráfico en la red es malicioso, hacia dónde va, está explotando una vulnerabilidad, es el movimiento lateral de un malware. Segmentar la red, si bien realmente es necesario hoy en día que exista un equipo a modo de nexo entre redes de IT y OT, bueno, limitar la visibilidad en lo que sea posible. La restricción del acceso, tanto físico como lógico, a la información. Data mapping, hoy en día, como comentábamos, ¿no? En las Smart Factories, todas esas decisiones inteligentes están basadas en datos, en todo lo que se conoce hoy en día como Big Data. Ahora, ¿qué sucede? Esos datos se están moviendo. El data mapping consiste en conocer el flujo de esa información, en base a ello analizar por dónde pasa y conocer con esa información cuáles pueden ser potenciales puntos de entrada y salida y tratar de blindar los posibles fallos que pueda haber en esa transmisión, así mitigando el riesgo de que suceda algo con esa información realmente sensible. La aplicación de parches donde sea posible y lo que es el hardening de equipo, ¿no? Supongamos, esto cuesta un poco, ¿no? Supongamos, a nivel de lo que es IT, bueno, se complica aplicar parches sobre los equipos también y demás, pero bueno, contar con alguna tecnología que nos blinde esa vulnerabilidad, ¿no? Una especie de virtual patching que nos proteja de la explotación de vulnerabilidades hasta que podamos aplicar los parches. Y por el lado de lo que es las redes OT, que ya se cuenta con sistemas legacy, que es difícil incorporar un agente antivirus o demás, quizás algo más ligero que nos permita, bueno, algún control de aplicaciones, bloquear los puertos USB o demás, ¿no? Lo que es control de aplicaciones. ¿Por qué? Porque son equipos que a nivel performance no podemos meter un antivirus, pero quizás sí es un poco más posible incorporar una tecnología que nos permita hacer un blindaje de tal manera que el equipo quede en modo lockdown, que ejecute únicamente lo que tiene instalado, lo que sabemos que es necesario y todo lo demás no permita su ejecución. Entonces, bien, hoy en día, como ya se sabe, que hay que encarar muchos desafíos diferentes a la hora de proteger entornos OT por las especificaciones de este sector, muchos fabricantes se encuentran trabajando en pensar estrategias que permitan blindar estos entornos. Trend Micro, por su parte, se ha aliado con Moxa, una empresa que lleva años trabajando sobre redes industriales, y han preparado una joint venture conocida como TX1. ¿Qué es lo que está pensando TX1? Bueno, incorporar protección para los dispositivos sobre los que no tenemos cierta gestión, no tenemos visibilidad. Como comentaba, quizás tenemos algún Windows XP o en nuestra OT o demás, pero lo que son PLCs y demás, ¿cómo lo podemos proteger? Y estoy hablando a nivel de host, a nivel de red, como comentaba antes, quizás con un firewall o un IPS podamos. Entonces, a nivel de host, bueno, se está pensando en diferentes dispositivos como este, ¿no? Preparados para resistir los entornos industriales, ¿no? Las temperaturas y demás, pero que se incorporen dentro del mismo panel que los PLCs, por ejemplo, para ofrecer una protección avanzada sobre estos hosts vulnerables. Así que bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en caso de que surja alguna pregunta, sepan que pueden enviarnos un correo electrónico a contacto@citron.com o mi dirección que se encuentra al comienzo de la presentación. Los invitamos al miércoles próximo. Vamos a estar haciendo un webinar sobre Ransomware Ryuk, que es la pieza de ransomware que bueno, se ha estado hablando bastante estos últimos días y estos últimos meses, porque se está propagando una triple campaña, ¿no? De Emotet, TrickBot y Ryuk, ha afectado al Ayuntamiento de Jerez, varias entidades de País Vasco. Así que bueno, esperamos que puedan sumarse y que los contenidos de este webinar les hayan resultado de interés. Un saludo.